Muy buenos días. Qué gusto verle en esta mañana. Pero qué gozo poder ver al Señor, ¿verdad? Hace un momento cantábamos, aunque no te pueda ver, pero lo vemos, ¿no es cierto? Físicamente no lo vemos, pero sabemos que está presente. Pues vamos en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Hambre de Dios. ¿Qué le parece si oramos una vez más? ¿Me acompaña, por favor? Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias porque tú tienes un cuidado tan especial de cada uno de nosotros. Y sabemos que tu corazón, el corazón del Padre, está en nosotros. Queremos darte a ti el lugar y te pedimos que nos hables muy profundamente a nuestro corazón. Sabemos que tú hablas y queremos ser atentos a tus instrucciones y a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos a ti el lugar que tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos viendo esta serie, Mujeres conforme al corazón de Dios. Y yo quiero tocar un tema que aplica a cada una de nosotras como mujeres. Y yo lo titulé Una mujer equilibrada. Y se preguntará qué relación tiene este tema con mujeres conforme al corazón de Dios. Y yo quiero iniciar recordándole lo que la Escritura nos enseña desde Génesis, el libro de los principios. Y dice la Escritura que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen y a su semejanza. Ese fue el diseño perfecto de Dios, crear al varón y a la mujer a su imagen. Y la imagen de Dios es perfecta. Dígale a la que está junto a usted o a quien está junto a usted, ¿escuchaste? La imagen de Dios es perfecta. Entonces, cuando Dios me creó a mí, me creó a su imagen, me creó perfecta, me creó completa, me creó sana, me creó segura, me creó equilibrada, completa, cabal, sin locuras, entera, ¿verdad? Ese fue el diseño perfecto de Dios. Pero lamentablemente hemos leído y estudiado la Escritura que nos enseña que Eva puso atención a una voz que no era la voz de su creador, el que la diseñó. Y a causa de escuchar otras voces, entró el pecado a la humanidad. Y ese diseño perfecto de Dios para el ser humano entró en un desequilibrio y se perdió. Esa imagen perfecta, Él sigue siendo perfecto, Él sigue siendo entero, completo, santo, puro, equilibrado. Pero el ser humano entramos en un desequilibrio. Cuando Dios envió a Jesucristo, nos dio esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para que la mujer nos demos cuenta
que en aquel tiempo no fue el fin para la mujer. Es decir, hoy tenemos esta grande oportunidad de ser mujeres, que podamos ser mujeres conforme a ese diseño perfecto en el cual Dios nos creó. Mujeres que podamos representar el corazón de nuestro Creador, de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y que seamos mujeres con un equilibrio y cabalidad en nuestra vida, de manera que podamos vivir en una dimensión diferente a la que probablemente hemos llegado, hemos alcanzado y hemos logrado, o que probablemente te hace falta alcanzar. Ese diseño perfecto. Y al enviar Dios a Jesucristo y al establecer sus verdades y su palabra, nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí como mujeres. Amén. Y los varones pues no quedan fuera, son parte de ese diseño que Dios hizo desde el principio. Y lo que Dios está haciendo es renovando, restaurando la imagen que se perdió en el ser humano. Y yo quiero empezar con este versículo de Primera de Samuel, capítulo 25, verso 33, solamente una pequeña porción. Y se lo voy a leer para irnos más rápido. Dice este versículo: y bendito sea tu razonamiento. Y bendito sea tu razonamiento. Porque esto es a donde Dios quiere llevar a la mujer. Y vamos a ver en esta mañana cómo la palabra de Dios nos lleva a tener un equilibrio, para fin de que seamos mujeres conforme al corazón de Dios. Y vamos a darnos cuenta a través de su palabra cómo Dios quiere ajustarnos, cómo Dios quiere llevarnos a ser mujeres cabales, mujeres completas, mujeres equilibradas, mujeres sanas, que podamos ver las cosas como Dios las ve y no como muchas veces nosotros las vemos, ¿verdad? Porque está la palabra aquí en el centro y muchas veces nosotros estamos dándole vueltas en una espiral hasta que ya nos salimos fuera de la realidad, de la verdad de Dios. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar. Y yo quiero continuar, no sin antes recordar nuestro versículo clave: y bendito sea tu razonamiento. Vamos a ver rápidamente Filipenses capítulo 4 versículo 7 y se los leo. Dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Todo qué? Entendimiento. Número 1, entendimiento. ¿Qué guardará, qué sobrepasará nuestro entendimiento? ¿Qué dice? La paz de Dios. Dice, guardará vuestros corazones. ¿Qué guardará? Número 2, vuestros corazones. ¿Y vuestros qué? Pensamientos. Número 3. ¿Sí? Su paz guardará el entendimiento, todo entendimiento, guardará nuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en el vecino. ¿Eso dice la Biblia? En tu papá, en tu esposo, en tus hijos. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. ¿Se fija? ¿Qué es el centro y cuál es la clave para que una mujer sea cabal, completa,
equilibrada. Guardará, ¿sí? Sobrepasará tu entendimiento. Entonces, ¿por qué a veces la mujer está aferrada en entender algo para fin de obedecer? ¿Sí? Porque a veces pensamos, es que no lo entiendo, ¿cómo puedo tener paz? Es que no lo tienes que entender. Descansa en esa paz que va a sobrepasar tu entendimiento. Hay cosas que no vas a entender, solamente necesitas obedecer. Hay cosas que no vas a entender, no necesitas razonarlas para actuar, solamente acciona en obediencia y en fe a su palabra. Solamente así agradaremos el corazón de Dios, porque su paz sobrepasará lo que tú entiendes. Y después de que tú obedezcas, entonces tu entendimiento se abrirá para darte cuenta que no es en lo humano donde Dios quiere que tú vivas, es en el espíritu, es más allá de tus fuerzas, es más allá de tu razón, es más allá de tu entendimiento. Entonces, al obedecer su palabra, al mantenerte en esa paz, Él guardará tu corazón. Ya tu corazón no estará titubeando. Tu corazón no estará frustrado, tratando de entender. Tu corazón será guardado en completa paz. Guardará tu corazón y tu pensamiento. Ya no le estarás dando vuelta al pensamiento, ¿no? Y llegas hasta Argentina, recorriendo todo un camino largo para pensar lo que Él piensa, porque también tus pensamientos serán guardados en Cristo Jesús, en esa completa paz. En este versículo, solamente en este versículo nos pudiéramos quedar en esta mañana para entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y vemos tres partes esenciales: entendimiento, como dijimos ahorita en Filipenses 4:7, corazón o corazones y pensamiento. Entendimiento, ¿qué significa entendimiento? Del griego nous, que significa intelecto, es decir, mente, ya sea divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. La pregunta es, ¿cómo estás usando tu mente, tu intelecto, tu pensamiento, tu voluntad? ¿Cómo la estás usando o cómo estás pensando a nivel humano o a nivel divino? Porque según como tú estás pensando, es como tú vas a actuar. Este versículo nos enseña que como mujeres debemos pensar como Dios piensa y no como tu vecina te dice. Porque a veces escuchamos más el consejo de alguien que ni siquiera conoce al Señor o que ya te está aconsejando conforme a su modo de ver las cosas y no como dice Dios. ¿Cómo estás pensando cuando algo te sucede? Cuando algo está a tu alrededor, cuando ves una circunstancia en tu hogar, con tus hijos. ¿Cómo estás pensando cuando tu hijo llegó demasiado tarde en la noche y tú lo estás esperando, pero ya con la espada desenvainada, sin saber lo que realmente aconteció? Y muchas veces esperamos al hijo atrás de la puerta con la espada desenvainada y la sacamos y nos creemos el zorro, ¿verdad? Pintando ahí la Z con destreza. Pero no te das cuenta que probablemente alguien se lo llevó en una camioneta y le puso una capucha.
¿Sí te fijas? Pero ya estamos con la espada desenvainada en lugar de recibirle y de ser atentas y de preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Es decir, que nuestro hijo sepa que él te importa. Porque a veces lo primero que la mujer piensa, mira, muchacho necio, desobediente, no me respeta, no respeta mi autoridad, y ya tu cabeza está llena de ira, de manera que no puedes ver más allá. Y no sabes si él está en peligro, si algo sucedió en el camino, si tuvo un accidente, si lo robaron, no sabes. Y qué importante es manifestar el corazón del Padre a través de tu propio corazón para interesarte y preocuparte por él antes de sacar la espada, ¿no es cierto? Y una vez que él te diga lo que sucedió, entonces ahí viene la respuesta de lo que la mujer debe hacer. Amarlo, darle seguridad, orar por él, si algo de lo que yo mencioné pasó, y llevarlo a Cristo, a que entre en un reposo del Señor. O si simplemente quiso llegar a esa hora, entonces viene la palabra en amor, la palabra que puede penetrar el corazón y puede marcar un rumbo diferente en tu hijo. En lugar del reclamo, el regaño, el maltrato muchas veces. Con la actitud maltratamos muchas veces, ¿no es cierto? Aunque quizá no con palabras, pero sí con tu actitud, con tu tono agresivo, en lugar de preocuparte por llevarlo a las sendas antiguas, es decir, a la palabra de Dios, que fue marcada desde el principio para que pueda entrar en ese orden de Dios, pero con amor. Porque muchos hijos cierran el corazón contra su madre y contra la palabra de Dios, no solo contra la mamá, sino contra la palabra de Dios, porque la usamos para cortar, para matar, pero no para edificar o para vivificar la vida de alguien que a lo mejor todavía está muerto. ¿No es cierto? Porque cuando un hijo no ha nacido de Dios está muerto en sus pecados, en sus delitos. Ya cuando nace de Dios, entonces la palabra le debe redarguir para llevarlo a alcanzar el propósito por el cual Dios le creó. Entonces Dios quiere que la mujer manifieste equilibrio, porque una mujer que manifieste ese equilibrio es porque está orando. ¿Cuál fue el diseño perfecto cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Que los creó a su imagen, pero no los abandonó, ¿verdad que no? Dice la Escritura que él se paseaba en el huerto, él platicaba. Adán y Eva platicaban con Dios y había una comunión íntima. Ese fue el diseño original de Dios que se rompió. Pero cuando nos acercamos a Él y le conocemos a Él y le buscamos y oramos y estamos en una comunión íntima como al principio, entonces Él nos hace entrar en equilibrio. Inmediatamente su palabra nos hace bajar, hágale así, bajar los humos. ¿No es cierto? Porque ya está no solo la nariz como el torito cuando se enoja, ¿no? Y que saca fuego por la nariz, sino que la cabeza y todo se ve, la tapa del cerebro que se levanta y se baja. Entonces Él nos hace bajar los humos. Calma, y viene la palabra certera, la palabra a tu corazón primeramente, porque no podemos dar algo que no tenemos. Viene su palabra que nos calma, como buen padre, equilibrado, ¿no es cierto? Tranquila, no te enojes, no estés airada, no dejes
que tu ira te haga pecar. Y viene la palabra de Dios a tu necesidad. ¿Cuántas cosas no estamos viviendo las mujeres todos los días? ¿Sí o no? Personalmente, si eres hija de familia, quizá con tus padres, con tus hermanos, como esposa, como suegra, como nuera. O sea, ¿cuántas cosas no pasamos con nuestros hijos, con los nietos, las que tienen nietos, etcétera? Y debe haber un equilibrio en la mujer para fin de que podamos mostrar el corazón de Dios, no nuestros rasgos humanos, no el pensamiento natural. Entonces la paz de Dios guardará nuestro entendimiento y lo que no entendías lo entenderás. Y no solo entenderás lo que no entendías, sino entenderás el propósito de Dios para tu vida y para la vida de los que tú amas. Él guardará tu corazón, tu entendimiento y tus pensamientos en Jesús, trayendo un equilibrio y estabilidad a tus pensamientos. Entonces, entendimiento también significa mente y modo de pensar. ¿Modo de qué? De pensar. ¿Cómo estamos pensando? Y mire lo que Jesús le decía a sus discípulos en Lucas 24:44. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Que se cumpliese qué? Escuche, todo lo que está escrito. De mí, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, todo desde el principio se trataba de Él. Todo se trataba de Jesús desde el principio. Aquí Jesús ya no estaba con los discípulos porque dice, estando aún con vosotros, estas son las palabras que les hablé. ¿Sí? Que era necesario que se cumpliese toda la ley, o sea, la palabra de Dios, lo que Dios había establecido desde sus mandamientos a Moisés, los profetas y en los salmos. Todo se trataba de Jesús. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué les abrió? El entendimiento. Diga, su modo de pensar. Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Dónde debían comprender las Escrituras? Aquí, diga, aquí, en su mente, en su modo de pensar, en su intelecto, es decir, su capacidad para retener cada pensamiento que viene de Dios. Y este es el mismo mensaje para cada uno de los que estamos aquí. Entendimiento también significa notar, es decir, darte cuenta, nótalo. ¿Cuántas veces leemos la palabra y no, ya leí todos salmos, pero ¿qué entendiste? Pues nada. O sea, ni siquiera lo noté. No noté que la Biblia habla de que le cante, de que le adore, de que Él es Dios poderoso, Dios de maravillas. Ni lo noté, no sé cuál es el mensaje de los salmos. ¿Sí se fija? Entendimiento significa notar, observa para que puedas notar cada detalle, para que puedas entender que Dios te habla a través de un
solo versículo, a veces a través de una sola palabra que está escrita, que sí puede cambiar la mente de una mujer y la puede estabilizar, pero no para que se regrese otra vez como el Akimichú, ¿no? El burrito que da unos pasos para adelante y otros pasos para atrás. Da un paso para adelante y 4 para atrás. Y el Akimichú, ¿no? Y no llega el burrito. No, lo que Dios quiere es que notemos su palabra, entendamos cada palabra. Esa palabra que debe ser vida en nuestro corazón, en nuestra alma, para poder entender y sufrir esa metamorfosis, esa transformación. Entendimiento también significa reconocer quién es Dios y que nos enseña a través de su palabra. Significa saber, es decir, añadir a tu entendimiento conocimiento, sabiduría. Eso significa saber. Y también significa sentir. Es decir, que manifiestes que estás viva, que su palabra hace algo en el corazón para que la mujer pueda volver al diseño original, en esa relación tan perfecta con Dios, en esa comunión tan íntima, que pueda ser sensible a su palabra y que ya no estés en la actitud de Él tiene la culpa, porque yo le voy a pedir perdón, porque lo voy a atender, porque le voy a lavar la ropa, ¿por qué? No, vas a ser una mujer sensible. Eso es lo que Dios quiere, sensibilidad. Cuando entiendes y tienes esa relación con Dios, te sensibiliza. Y significa llegar al conocimiento para comprender. Eso es lo que Dios quiere para la mujer, que le conozcas. No solamente, como decía Job, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos le ven. Es decir, ahora entendía, ahora sentía, ahora sabía. Ya no de oídas le oía. Pues sí, la Biblia dice que yo soy como la niña de sus ojos, pero me siento como la chancla vieja. ¿Sí? Ahora mis ojos te ven. Entiendo tu diseño sobre mí. Ya no la chancla vieja toda rota, ¿no? Toda ropa rota y lista como para tirarse a la basura. No, Dios te ha dignificado a través del sacrificio de Jesús. Pero te ha dignificado para que tú de la misma manera seas conforme al corazón de Dios y dignifiques a otros al enseñar su palabra viva, que puede llevar a una persona a entender quién es en Cristo. Porque ¿sabías que no es lo mismo entendimiento que conocimiento? Muchas personas pueden tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí las has escuchado? Te lo recitan desde el inicio al derecho y al revés, pero tú ves su vida y pareciera que no saben nada, ¿o no es cierto? Recitan la Biblia de memoria, pero su vida no refleja el corazón de Dios. Viven en la amargura, viven en el desamor, viven enojadas todo el tiempo, viven con muchos rechazos, con muchos reclamos, con muchas actitudes negativas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener entendimiento que conocimiento. Cuando una persona conoce la palabra de Dios, pero tiene una relación estrecha con Él y no lee la Biblia como lo tengo que hacer, como religiosidad, sin que le venga la luz del entendimiento a sus ojos espirituales para poder ver,
la palabra provocará vida o no la hará si tú no se lo permites, ¿verdad? Por eso no significa lo mismo entender qué Dios me está diciendo a través de su palabra que solamente leer entre líneas y no saber qué me dijo Dios. ¿Y sabe cuándo es que la mujer no entiende lo que Dios le dice? Cuando Dios le dice y no le obedece. Entonces el entendimiento se entenebrece, se oscurece y cada vez pasa el tiempo y dice, pues leo la Biblia y no la entiendo. ¿Sabes por qué no le entiendes? Porque Dios te ha hablado no una, ni dos, ni tres, te ha hablado más veces y tú no le has querido obedecer. Y por eso el entendimiento se entenebrece. Y aunque te hable, ya no entiendes porque no le estás obedeciendo lo que Él te está demandando que tú hagas. Y es por eso que viene en la vida de la persona ataduras, pensamientos desequilibrados y sus acciones totalmente contrarias a lo que dice Dios, porque no tiene entendimiento de lo que lee. Como Felipe, ¿no? Le decían, ¿y tú entiendes lo que lees? No, pues no entiendo si no hay quien me explique. Pero él tenía hambre, leía pero no entendía hasta que le vino la luz de la salvación, la luz de Jesús. Cuando no se tiene un entendimiento, pues no se sabe aplicar la palabra a su propia vida, porque aunque Dios hable, se lo aplicas a tu suegra, ¿no? Esto le queda perfecto a mi suegra. Y ves la pajita de tu suegra, pero tu bigota en el ojo no te deja ver tu comportamiento. Es que mi suegra es tan chismosa, fíjate vecina, que mi suegra es tan chismosa y tú le estás chismeando a la vecina. ¿Sí se fija? No sabe aplicar a su propia vida la palabra para que produzca los cambios genuinos y radicales a su alma y a su corazón para que pueda dar frutos y asimismo manifestar el corazón de Dios. Corazón. Dijimos que son 3 puntos importantes, ¿verdad? Entendimiento, corazón y pensamiento. Corazón habla de cardía en el original, que significa en este pasaje, en este versículo bíblico que leímos, Filipenses 4:7, pensamientos o sentimientos. Eso es lo que significa, porque no podemos separar el alma del corazón o del espíritu y del cuerpo, a menos que haya la muerte, ¿verdad? Pero somos tripartitos y dentro del corazón, que hay versículos que lo mencionan como lo más profundo del ser, que también eso es lo que significa, pero también en otros versos como está hablando también de los pensamientos o sentimientos. También el término para corazón se usa como el centro de la vida emocional, espiritual y mental. ¿Se fija cómo no lo podemos desgajar? Es decir, el concepto de lo más íntimo del ser humano, el ser interior, mente, voluntad, deseo, intención. Eso es lo que significa corazón. Proverbios 22:17 nos enseña: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón. ¿Aplica qué? Tu corazón a mi sabiduría. ¿Pero qué debemos hacer primero? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, nos dice el Señor.
Verso 18, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. ¿Sí? Es cosa deliciosa si la guardamos dentro de nuestro corazón. Aplicar su palabra, aplicar su sabiduría. La guardamos en nuestro corazón, entonces solamente así se afirmarán sobre nuestros labios. Es decir, no estarás titubeando, ¿sí? Porque la mujer hoy se ve muy espiritual, a todo mundo le anda ministrando, a todo mundo le anda aconsejando, y al otro día está deprimida en la esquina de su cuarto. Y al otro día no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie le toque, no quiere que nadie le pregunte. Por eso la palabra debe penetrar a través de nuestro oído y aplicarla en el corazón. Ahí en lo más profundo del ser, donde implica también nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, para que se vuelvan y sean transformados al corazón de Dios, a los deseos de Dios y a los pensamientos de Dios. Así solamente se afirmará su palabra sobre nuestros labios. Dice, verso 19, para que tu confianza sea en Jehová, que te las ha hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? Para hacerte saber la certidumbre. ¿La qué? Certidumbre. ¿Se fija? Dios nos quiere llevar a entender que su palabra es certera. Su palabra no se equivoca. Su palabra nos va a dar la certeza interna que su palabra es verdadera. No nos llevará a titubear, sino que nos hará saber la certidumbre de las palabras de verdad, que son la palabra de Dios, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Eso es lo que Dios quiere, que llevemos la palabra de Dios a los que están cerca, a los que están lejos, y que sea la palabra con convicción. Que a los que están cerca tú puedes dar ejemplo con tu vida y que seas completa, cabal y equilibrada. ¿No es cierto? Cabal y equilibrada. Que cuando llegue tu esposo a lo mejor se tardó 2 horas después del trabajo y vuelvo a lo mismo, ¿no? Que a veces ya la mente voló y de pensar cosas que probablemente no son, te llevan a tener una actitud no correcta. Pero cuando la palabra confirma tu corazón, entonces tú puedes esperar con amor, con un espíritu de servicio, para amar, para atenderlo, para preocuparte por él, en lugar de buscar un conflicto. ¿Por qué llegaste 5 minutos más tarde y ya traes el rodillo, ¿no?, con el que haces las tortillas de harina? Con una mente cabal, equilibrada. Siempre un buen consejo: pregunta antes de desenvainar la espada. Pregunta. No vaya a ser que por una actitud equivocada tuya tengas que pedir perdón cuando ya heriste, cuando ya ofendiste, cuando ya maltrataste, cuando ya te adelantaste. Es mejor preguntar que errar. ¿No es cierto? Es mejor preguntar que errar. Es importante que la mujer sea amorosa, que pueda recibir a su esposo con mucho amor y en lugar de regañarlo,
que Dios te use como una mujer inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, aún para inspirar el corazón de tu marido. Y que si llega cansado, fatigado, sin ganas de nada, tu actitud tierna, amorosa, servicial, lo pueda confortar. Y esa palabra viva que Dios te dé, que puede ser una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento si estás en el Espíritu, ¿sí? Y que cuando a él a lo mejor le estaban diciendo, pues probablemente te vamos a despedir, y tú ni siquiera sabes, pero Dios te da una palabra para que cuando él llegue a casa tú le digas, el Señor me dijo que te dijera, no tengas temor del hombre. El Señor me dijo que te dijera que no temas, que Él está contigo, que Él sabe de qué cosas tienes necesidad y tú sin saber. Eso es lo que Dios está buscando de una mujer conforme a su corazón, que pueda ser una mujer completa, de manera que no anteponga sus pensamientos, sino que sea una mujer que pueda ser usada atinadamente apuntando al corazón, que penetra como su palabra, porque su palabra penetra hasta lo más profundo, parte el alma. Y aun cuando a lo mejor la hija rebelde, la hija que dice, pues yo ya me voy de aquí, ya me voy porque aquí no estoy contenta. Que la palabra que Dios te dé sea una palabra que puede traspasar y separar sus pensamientos humanos de su espíritu, que es lo que anhela las cosas de Dios, y que se quiebre, ¿no? Y que diga, yo quiero de Dios, pero porque es una palabra certera, atinada al corazón, una palabra con propósito para edificar, porque hay propósitos, pero propósitos buenos o propósitos malos, ¿no es cierto? Ay, es que esta niña es la que me ha dado mucha batalla, y todo lo que le dices tiene una intención, herirla, en lugar de ganarla para el Señor. Y por último, de estos puntos, no de la enseñanza, es la palabra pensamiento. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Del griego noema, que significa percepción. Hágale así conmigo, percepción. ¿Sí sabe lo que es eso, no? Percibir, discernir. No estoy hablando de monedas, ¿no? Ni billetes. O sea, disciernes, es sensible, ¿verdad? Porque ¿qué hacen? Ay, pues mueven los billetes y sabes si van dos o va uno, ¿no es cierto? Pero sensibilidad, percepción, discernimiento. Eso es a donde Dios nos quiere llevar, que la mujer perciba en el espíritu, que no esté dormida en sus laureles. Porque cuántas veces estamos perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Ay, que me dijo, ay, que se fue y me torció la boca. Ay, que mi suegra nada más viene nada más para hacerme la vida de cuadritos, en lugar de influir como una mujer de Dios, aunque fuera cierto. Percibir, es decir, entender el propósito. Eso es lo que significa. Y también sentido. Y lo mismo, entendimiento, hablando del pensamiento, sentido, es decir, que la mujer use el sentido común también, percepción en el espíritu y el sentido común, porque a veces la mujer generalmente nos vamos por los 1000 pensamientos, pero no tenemos el sentido común para ser objetivas, prácticas. Esto es lo que significa pensamiento. ¿Y por qué muchas veces
cuando sabemos lo que debemos hacer, no lo hacemos. Dijimos hace rato porque no obedecemos, ¿verdad? Porque no obedecemos. Y hay un oscurantismo, pero Dios es la luz verdadera y nos quiere llevar a ese nivel de darnos luz, de llevar a la mujer a tener un alto entendimiento de quién es Dios y que nos enseñe en su palabra, para que su palabra la podamos aplicar primeramente en nuestra propia vida para fin de poder aplicarla a otros. Porque hay muchas personas que aplican la palabra a otros, pero no se la aplican a sí mismos, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere llevar a un nivel alto de entendimiento y de pensamiento, para que esto se convierta en una acción conforme al corazón de Dios, para que cuando venga un pensamiento errado, tú como una mujer con una mente equilibrada y cabal, te hagas presente, no como la mujer ausente. Es decir, la mujer que no provoca nada, la mujer que no está haciendo nada en el hogar. Y tú puedes decir, es que tengo 20 años conociendo al Señor, pero mis hijos no quieren nada de Dios. Entonces, yo entiendo que hay hijos que en su rebeldía, aunque tienen el ejemplo, buen ejemplo de los padres, en su propia voluntad no se quieren rendir a Dios. Pero en muchas ocasiones es porque no hay una verdadera vida cristiana. Es porque solo damos bibliazos y vivimos vidas religiosas donde sí nos congregamos, leemos la Biblia, pero no nos la aplicamos, no la vivimos, no somos ejemplo con nuestra propia vida. Y es por eso que muchos hijos, o el esposo que no es convertido, o el familiar que a lo mejor te ha escuchado dar buenos sermones de la Biblia, pero no buenos ejemplos, no quiere. Y repele lo que tú le dices porque nuestros hechos gritan más que nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, Dios nos quiere llevar a una mente equilibrada y completa, de manera que te hagas presente, que digas, aquí estoy, porque algo ha sucedido en mi corazón, porque tengo al Dios poderoso, no la mujer que se hace presente, pero para reclamar, para ofender, para demandar de otros que se te dé, en lugar de dar lo que Dios te ha dado a ti. La mujer que puede ser completa y con mucho amor y mucho respeto puede dar, servir, amar, corregir, dirigir, negarse a sí misma, sin esperar que se le dé, sin esperar que le retribuyan, sin esperar aún que se le respete, porque a veces no se va a respetar a la mujer. Sin embargo, va a estar ahí para saber cómo ganar las batallas, cómo pelear esas batallas de la fe que te deben llevar a solamente buscar a Dios y depender de Él, y no de las cosas que se ven. No como una mujer quejosa, sino como una mujer sana en su modo de pensar, porque las cosas negativas surgen de una mente no equilibrada. La mente habla de los pensamientos que son, los pensamientos, que es la última palabra que estamos viendo de este versículo, son un esquema de razonamientos, la capacidad psicológica de razonar, un esquema de razonamientos.
Pensamiento es el contenido de lo que se piensa y se razona. Y el siguiente versículo, Filipenses 4:8, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no hay algo verdadero, si no hay algo honesto, ni justo, ni puro, ni amable, o lo que sea de buen nombre, si hay algo de mal nombre, o no hay virtud alguna, ni siquiera pienses en ello. Ni siquiera pienses en ello. Porque ¿cómo inicia una mujer equilibrada? Una mujer que aprende a disciplinar su mente. ¿Has aprendido a disciplinar tu mente? ¿Cuánto tiempo pasa en que viene un pensamiento y no te das cuenta cuántos minutos pasaron en que estás pensando en esas mismas cosas? ¿Te has pensado? ¿Has pensado eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuánto tiempo le dedico a los pensamientos? O ya aprendí a que viene un pensamiento errado, inmediatamente lo rechazo y comienzo a pensar en lo que Dios dice, ¿sí? Así es como una mujer, al quitar el pensamiento errado y establecer la verdad de la palabra de Dios, corregirá el pensamiento errado. Podemos ver el ejemplo de muchas mujeres equilibradas, ¿no es cierto? Podemos ver a Ruth, una mujer equilibrada, ¿verdad? Ruth, que aunque era moabita, tomó una determinación después de que se le muere el esposo, después de que ve a su suegra con amargura, y ella era la moabita. Noemí era del pueblo de Dios, Ruth no. Ustedes saben todo lo que pasó en este tiempo, ¿no? Se muere Elimelec, se muere Malón y Kelión, y las tres quedan viudas. Pero cuando escucharon que en la casa de pan en Belén había provisión, dijo Noemí: volvamos a Belén. Pero ¿sabe qué hizo Noemí? La que conocía a Dios. Esta Noemí, que tuvo a su esposo que se llamaba Elimelec, que su nombre significa Dios es mi rey, al cual Elimelec no tomó como su rey, porque no le consultó. ¿Cuántas veces decimos, Dios es mi rey, pero yo hago lo que yo quiero? Entonces Dios no reina sobre mí, ¿o no es cierto? Y Noemí a mí me impacta, como cuando decide regresar a Belén, le dice a Orfa y a Ruth: vuélvanse a su tierra, vuélvanse a su familia, vuélvanse a sus dioses. Y yo digo, qué tremendo. Una mujer que en un momento de su vida se perdió, tomó un caminito diferente. Seguramente ella se vuelve a Dios. Cuando ella regresa, ve la mano de Dios protectora, pero por un momento ella se fue por un camino diferente. ¿Cómo es que Noemí, que seguramente tuvo el tiempo para presentarle a Orfa y a Ruth quién era el Dios verdadero, quién era el Dios todopoderoso, y que ellas, por la respuesta de Ruth, que le dijo, cuando ella le dijo, vuélvanse a su tierra, vuélvanse a su parentela,
vuélvanse a sus dioses. Ella estaba empujando a sus nueras a que se fueran tras los dioses ajenos y que dejaran al Dios verdadero. Orfa le hizo caso y se fue y no la ganó para el Señor. Pero Ruth tomó una determinación y dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú y donde tú murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, dejo mi pueblo, ese ya no será mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo. Esos dioses a los que tú me estás empujando no son mis dioses, no serán más mis dioses, dioses falsos, dioses que están muertos. Pero tu Dios es el Dios vivo, es el Dios que me presentaste, es el Dios que yo quiero. ¿Era una mujer viuda? Sí, pero no se abandonó. Pudo decir, ¿saben cuál fue el principio de su equilibrio? ¿Quién? Dios. Ella lo tomó como su Señor y su vida no fue la misma. ¿Y cómo trascendió? Ella tuvo su hijo llamado Obed y así sucesivamente hasta nuestro Salvador. Una mujer moabita fue una mujer usada para que de ahí, de esa genealogía, estuviera nuestro Salvador. Qué tremendo, ¿no? Se fija cómo una mujer cabal puede hacer mucho bien y se comienza con la salvación. Entró la salvación a la vida de Ruth y fue una mujer cabal, una mujer equilibrada. ¿Qué podemos decir de Abigail? ¿Sí? Otra mujer, una mujer de Dios, una mujer llena de gozo, que eso significa su nombre, ¿sí? Con un esposo necio, muy necio, testarudo, que de hecho Nabal significa insensato, necio, tonto. Pero cuando este hombre no respetó a David ni a sus siervos, atendiendo la voz de David, que había enviado a algunos jóvenes con Nabal para que le dijeran, dile a Nabal que cuando sus hombres estuvieron con los pastores que tenía David, los cuidamos, los atendimos, diles que si les puede dar alimento a ustedes y a mí. Entonces neciamente Nabal dice, ¿quién es ese David y quiénes son ustedes? Muchos siervos dicen, me envió mi amo, parafraseando el pasaje. Me envió mi amo y realmente no los envía su amo. ¿Qué tuvo Nabal hacia David? Un menosprecio. Un menosprecio. De manera que David por un momento se irrita y se enoja. Y cuando había mandado a sus siervos, les dio una encomienda. Les dijo, vayan con Nabal y díganle, paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tú tienes. Ese hombre David, en un momento cuando se sintió herido, ofendido, menospreciado, tomó 400 de sus hombres porque estaba dispuesto a ir y a matar a Nabal junto con todo lo que tenía, con todos sus hombres. Y ahora ese mismo hombre, David, que estaba dispuesto que estuvo dispuesto a proclamar paz a Nabal, paz a sus siervos y a todo cuanto tenía, ese hombre dijo, tomen sus espadas
porque su intención era ir y matar a todos estos hombres. Pero esta mujer escucha por uno de sus siervos y le dice, por favor, bueno, no le dijo por favor, pero él va y le dice, acuérdense que estoy parafraseando, y le dice a Abigail, le cuenta todo lo que aconteció, ¿verdad? Cómo mandó David a sus siervos, y le dijo el siervo, y tú sabes que Nabal es un insensato. Qué tremendo, ¿no? Sus siervos le conocían. Y eso es para todos los que tenemos un lugar de autoridad, llámese secularmente, en el trabajo, en un ministerio, etcétera. Puede estar la persona a cargo, pero si usa sabiduría será bendición. Pero si no es sabio, la gente que está bajo su autoridad reconocerán quién eres tú. Si eres sabio, sabia o insensato y cometes un error tras otro error. Este siervo le dijo eso a Abigail, tú sabes que él no entiende. Haz algo, le dice, haz algo porque toda tu casa perecerá. Y ella inteligentemente toma 200 panes, 5 ovejas guisadas y toma otro tipo de pan, lleva uvas pasas, lleva mucha comida. Y dice que le dijo a sus siervos, adelántense, yo voy tras ustedes. Pero ella toma un camino y me llama mucho la atención, que dice, toma un camino por el monte, porque conocía un lugar escondido en el monte. Y esto a mí me habla lo que la Biblia nos enseña cuando habla del monte, habla de la presencia de Dios. Era un lugar secreto para muchos, pero no para Abigail. Era un lugar secreto que seguramente ella sabía dónde encontrar la respuesta. ¿Qué debía hacer? Que desde el momento que su siervo le dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, seguramente Dios mismo le estaba mostrando lo que ella debería hacer, porque era una mujer conforme al corazón de Dios. No estaba, ay, ese necio de mi esposo, ese hombre necio, cada rato me mete en problemas y a cada rato tengo que salir por él. ¿Verdad que no pensó así? Ella calladamente comenzó a preparar inteligentemente. ¿Y por qué mandó a los siervos por delante? Porque ella quería encontrarse con Dios y quería recortar el camino y quería escuchar la dirección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le iba la vida a todo cuanto tenía. Y le sale al encuentro a David y comienza a hablar al corazón de David. Y ella dice que cuando lo ve, prontamente se baja y se inclina a tierra y reconoce a David y comienza a pedirle perdón. Y le dice, perdona este pecado. Perdón. Y 2 veces en esos versículos le pide que perdone el pecado. E incluso dice, contra tu sierva, perdona. Ella se estaba echando la culpa de algo que ella no había cometido, pero que ciertamente, como Nabal era su esposo, conlleva a la mujer. Y eso era lo que estaba pasando, que aunque ella era una mujer sabia, estaba recibiendo las consecuencias del marido necio. Pero como una mujer de Dios, una mujer cabal, una mujer equilibrada, solo tomó menos de un versículo para decirle a David, tú sabes, Señor, que mi esposo, que Nabal, es insensato. Se llama Nabal. Qué tremendo, ¿no? Se llama Nabal. Y así como se llama,
Es Él como diciendo, yo no lo puedo cambiar, nadie lo puede cambiar, pero tú, Señor mío, le dice a David, no hagas mal con tu propia mano. Y tenía entendimiento de las promesas de Dios, le comienza a recordar a David lo que Dios ya le había dicho, que Dios era el que lo iba a levantar, y le comienza a dar una palabra, pero le dice, Señor mío, oye mis palabras, Señor mío, escucha mis palabras, pero no eran las palabras de Dios, eran las palabras que estaban de Dios, que estaban inspirando el corazón de una mujer espiritual, de una mujer de Dios. Una mujer que pasó por el monte para escuchar a Dios y que pudiera trascender de una manera tremenda como fue en este caso. Y David escucha a esta mujer y le dice, no te defiendas, no te vengues, no lo mates, no hagas nada por tu mano, porque Dios es el que te sostiene, Dios es el que reina sobre ti y el que te sostendrá. Y le dice muchas palabras de Dios y la palabra de Dios toca el corazón de David y le dice, agradece que ella llegó a tiempo. Y ahí fue nuestro versículo base donde dice, bendito tu razonamiento. ¿Estás entendiendo? Bendito tu razonamiento, tu entendimiento, tu percepción, tu discernimiento. Imagínense, yo pienso que David estaba impactado. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué palabra de Dios que traspasó su alma, su corazón! Imagínense. Y él dijo, bendito sea tu razonamiento. Eres una mujer inteligente en Dios. Eres una mujer que Dios te ha mandado para que me librases de cometer tanto mal que yo había pensado. El que se desequilibró por un momento fue David, ¿no es cierto? Pero gracias a la misericordia de Dios y a una mujer inteligente en Dios, que pudo llegar en su momento oportuno. Y David toma lo que le da esta mujer y desiste de lo que iba a hacer. Y si ustedes han leído este pasaje, si no, léanlo, estúdielo y va a ver cuántos principios bíblicos Dios le hablará a través de este pasaje. Ella se va a casa, su marido estaba ebrio, ella no dijo nada, no le dijo nada a Nabal cuando ella salió primeramente, y no le dijo nada a Nabal en ese momento. ¿Qué significa ahí? Una mujer entendida, una mujer que sabe que si se pone a hablar con alguien que está ebrio, pues es dimes y diretes, ¿verdad? Digo, me dices, no, que yo tengo la razón, que tú. O sea, una mujer que sabía esperar. ¿Cuántas de ustedes saben esperar? No, mi esposo veo que viene a una cuadra y yo lo correteo. Digan, no puede ser. Una mujer cabal tiene que saber esperar, tiene que saber cuándo hablar y cuándo callar. Tiene que saber cuándo es el momento oportuno para decir lo que necesitas decir, o lo que Dios te dijo, o lo que necesitas como esposa, o lo que tú percibes. Necesitas saber cuándo es el momento. Y si Dios no te marca la pauta, no lo hagas, porque si no, vas a tener un conflicto. Entonces, esta mujer supo esperar, y al día siguiente, cuando él estaba en su cabal juicio,
Entonces le platica cómo sucedió y él se queda frío. Él se queda frío, pasan unos días y muere. Y David dice, Dios me libró. Dios fue el que tomó venganza. Dios fue el que me hizo justicia. Y fue Dios el que levantó la cabeza de David porque supo estar atento a lo que Dios le habló a través de una mujer equilibrada, una mujer cabal y una mujer sana. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí como mujeres. Que seamos mujeres completas, mujeres que volvamos al diseño perfecto de Dios, así como Él nos hizo. Que nos paseemos en el huerto con el Señor, que Él sea nuestra dependencia, que estemos dependientes de Él, de su voz, de su palabra, para todo lo que tú necesites hacer, hasta el más mínimo detalle. No importa que otras personas te digan, qué religiosa, ¿a poco oras por eso? Claro que sí, claro que oro por eso. Porque una persona que es carnal dice, ay, ¿a poco oras para que el Señor te diga, Señor, ¿a dónde quieres que vaya a vender mis productos? ¿O a qué? Claro que sí. Y a las jóvenes, cuidado con esos jóvenes que te dicen, ay, ¿para qué oras? Para tener un novio. Deja que Él te encuentre. La Biblia dice que el que haya esposa y el bien, así es que tu esposo te va a hallar. ¿Para qué oras? Error. Si tú escuchas eso puede ser de un joven carnal, un joven que nada más está picando de flor en flor, ¿no es cierto? Pero no alguien espiritual, no alguien dependiente. Debemos entonces volver a nuestros inicios, a esa relación con Dios y a buscarle solamente a Él para todo lo que necesitemos hacer. Mujeres cabales, mujeres que nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y nuestro corazón sean guardados en Dios y que podamos ser así, como estas mujeres de Dios y muchas más, Esther, Sara, Débora, cuántas mujeres de Dios que pudieron trascender aún para que su nación o su pueblo fuese guardado, preservado, salvado. Así Dios te quiere usar como una mujer, instrumento de Dios para hacer bien, conforme al corazón de Dios. Que puedas ganar a tu familia con tu vida, con la sabiduría que viene de Dios, con la guía, con la palabra exacta, con la palabra que traspasa las mentes y los corazones y que puede llevar al arrepentimiento. Esa palabra dicha con sabiduría y con mucho amor y con mucho respeto. Y un ejemplo de vida. No podemos solamente predicar con nuestros labios, es una parte importante, pero prediquemos más con nuestro ejemplo y vamos a ver cosas tremendas. Y podremos decir como David, el Señor me salvó, el Señor me preservó, el Señor me libró. Y como Abigail podrás ver la bendición de Dios. Muere Nabal y después de un tiempo David toma a esta mujer como su esposa. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, imagínense. Yo creo que él pensó, ¿cómo voy a dejar a esta mujer? Yo necesito una mujer sabia e inteligente que pueda hablar palabras al cansado. Y eso es lo que muchos de tus seres amados están esperando. Mujeres que puedan hablar palabras de Dios al cansado, al quebrantado, al herido, y que cuando hables esa palabra te respalde tu vida misma. Yo les voy a invitar, si son tan amables, de ponerse de pie y vamos a orar en esta mañana.
¿Cuántas reconocen que necesitan a Dios? ¿Cuántas reconocen que necesitan apegarse más al Señor y entender lo que Dios quiere? Yo le voy a invitar que levante sus manos al Señor y ora. Cierra tus ojos, tú y Dios. Él quiere que volvamos a ese diseño original, que tú puedas hablar con tu Dios y que puedas escucharle, no solo hablar, sino escucharle, porque Dios quiere dictar muchas cosas a tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra hermosa. Esta palabra viva que al escucharla penetra en nuestro corazón, parte el alma del espíritu, llega hasta los tuétanos, ahí hasta la médula, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y queremos decirte que te necesitamos a ti sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Te necesitamos a ti, Señor, más que a nadie, Padre. Tú eres la fuente de la sabiduría. Tú eres la sabiduría misma, Señor. Queremos ser mujeres conforme a tu corazón. Por eso queremos pasearnos contigo en el huerto. No queremos perder nuestra comunión contigo por ningún pecado. Y si hay pecado, Señor, lávanos y límpianos. Límpianos de todo pecado y de toda maldad. Si hay pecado, Señor, queremos reconciliarnos contigo, que nada nos estorbe. Si ha habido desobediencia y el entendimiento se ha entenebrecido, Señor, perdona todo pecado, toda acción necia que ha ido contraria a tu palabra y a tu verdad. Queremos que la luz de tu palabra nos alumbre, que nos haga ver primeramente nuestra propia condición para poder salir de ahí y caminar en una nueva condición, en tu condición, Señor, en tu vida misma, bajo tu palabra, bajo tus principios. Y esa palabra que nos lava, que nos limpia, que nos reconcilia contigo, pero también que nos da entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti. Tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos educa, tu palabra que nos transforma, tu palabra que sí convierte el corazón, porque quita el corazón de piedra y da un corazón de carne que es sensible a ti, sensible a tu voz, sensible a tu palabra, Señor. Aquí estamos, mi Dios, con nuestras manos levantadas a ti, diciendo: te necesito, Señor. Quiero ir a la montaña, a ese lugar secreto donde solo estamos tú y yo. Ahí donde puedo escuchar tu corazón, porque tú conoces el mío, Señor. Ahí donde tú me darás la sabiduría, las estrategias para pelear las batallas de la fe. Ahí donde tú me educarás, ahí donde tú hablarás a mi corazón y donde tú me recordarás tu palabra para poder hablar tu
tu palabra, Señor, verdadera. Y la palabra penetrará. La palabra penetrará en los corazones de los hijos, penetrará en el corazón de la familia, penetrará en el corazón del esposo, de los hermanos, de la suegra, de la nuera, de cada persona que tú nos permitas tocar. No queremos ser mujeres con doblez, no queremos ser mujeres inestables, queremos ser mujeres cabales, sanas, con un corazón como el tuyo, Padre. Inspíranos por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo que se pasea en este lugar toque cada corazón, cada mujer, cada varón en este lugar, y que pueda entenderte a ti, Señor. Que tu palabra que hables sea luz a su entendimiento y puedan entender y discernir y saber cómo trazar cada asunto bajo tu dirección. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres bondadoso. Te amamos a ti y queremos pasearnos contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti que lo sabes todo de mí, nada puedo ocultarte, eres todo para mí. Todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión enséñame a conocer tu corazón. Gracias por tu palabra, mi Señor. Señor, necesitamos tu ayuda, Dios, para regresar a ese diseño perfecto, Señor, el que tú quieres, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo
esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Dios. Qué hermoso cuidado tienes para nosotros, que hablas tan profundo al corazón. Queremos darte respuesta, Señor, a lo que tú demandas, Señor, en nuestro corazón, en nuestra actitud, Dios. Gracias por hablarnos, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Le damos un aplauso al Señor por su palabra.